Pipón Giuliani, lo que fue ese hito del movimiento obrero estudiantil, esa conjunción que terminó en esa gran pueblada. Vamos a charlar y meternos un poco en ese otro universo de trabajadores, hoy trabajadores de la economía popular, que tuvieron un plenario en Puerto Rico este fin de semana, 500 participantes del movimiento de trabajadores excluidos en un plenario provincial que, como les decíamos, se realizó en la ciudad de Puerto Rico. Está en línea y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Uno de los referentes de este espacio, Horacio Rubidarte. Horacio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buenas, Alicia, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Bueno. Horacio, contanos en principio, cuando hablamos de MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un movimiento de trabajadores, justamente. Nosotros somos los que comúnmente se llama movimientos sociales. Uh-huh. Pero en nuestro caso somos un movimiento que está ordenado según el trabajo. Entonces, lo que a nosotros nos ordena, si se quiere, es el trabajo. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos compañeros y compañeras de la economía popular que son trabajadores del reciclado urbano, son trabajadores rurales de la construcción, de la olla, compañeros que trabajan en las textilerías, compañeros que trabajan siempre, en principio, en un circuito de supervivencia quizás. Uh-huh. Y una vez que nosotros entramos a trabajar con ellos, tratamos de que ese circuito de supervivencia llegue a otro destino, a un proceso de cooperativismo, de un trabajo asociativo, de un trabajo comunitario, digamos, entendiendo que son varios de los trabajadores que quizás estaban sueltos en la misma situación, y bueno, nosotros empezamos ahí a unir fuerzas. Uh-huh. Y generar a través de este movimiento un amparo, digamos, gremial, si se quiere, para poder reconocer derechos, para poder luchar por derechos, reconocer derechos y ir por esos derechos, digamos. Es lo que nos une hoy como movimiento a nivel nacional. Horacio, y si tuviéramos que hablar de una agenda de trabajadores de la economía popular, hoy, ¿cuáles son esos temas que aparecen ahí? Son varias cosas, digamos. Uh-huh. Nuestra agenda como más global es nuestra agenda de tierra, techo y trabajo, digamos. Uh-huh. Nosotros, a ver, insisto, nosotros tenemos hoy una agenda que tiene que ver, en particular hoy estamos en contra del acuerdo con el FMI, por uh-huh. las repercusiones que tienen hacia el sector. Esa es la que te puedo hablar hoy en puntual, digamos, y alguna agenda que tienen que ver con el gobierno nacional, con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo, con actualización de datos que la pobreza nos va dejando y que no tenemos respuesta, digamos. Uh-huh. Pero siempre vamos teniendo agendas locales, municipales, provinciales o nacionales, digamos. Uh-huh. Pero siempre con ese eje, el tierra, techo y trabajo. ¿Y en el plenario qué se escuchó? ¿Qué cuestiones aparecieron ahí? No, hay un descontento generalizado, uh-huh. primero con el gobierno nacional, uh-huh. Del cual nos hacemos cargo que quisimos que asuma, pero que no queríamos que asuma para esto, uh-huh. básicamente, para traer más hambre y más, incluso hasta mucha persecución hacia los trabajadores de la economía popular, mucho manoseo hacia el sector. Entonces un descontento muy grande con respecto a eso. También mucha problemática en torno al acceso al suelo acá en la provincia, uh-huh. El acceso a la salud, el acceso a cuestiones básicas, ¿no? Nosotros tenemos compañeros que son de la ruralidad, pero de la ruralidad de adentro, ¿no? Del tipo que fue y consiguió una tierra
a través de lo que llaman la toma de tierra, o nosotros llamamos el recupero de la tierra, comunidades indígenas, de ese tipo de campesinos, y la cosa no está bien, digamos, la falta de agua, en su momento la sequía trajo consecuencias que hoy no todavía no se pudieron paliar, entonces, bueno, vino un poco el eje por ahí, y después tenemos mucha gente que trabaja en los comedores, en los merenderos, que nos transmitían mucho la cosa que nosotros sabemos porque lo vamos trabajando día a día, pero cuando nos vemos todos, es como decir, che, ponemos todo en común, que de repente no alcanza la comida y estamos hablando de algo grave, ¿no? Y estamos con mucho miedo que ese panorama encima se siga empeorando, y la cantidad de gente que asiste a las ollas va en aumento, nunca dejó, de la pandemia para acá nunca disminuyó. Pensaba también un poco las distintas tareas y funciones que uno podría decir son propias del Estado, pero que las organizaciones sociales y territoriales se fueron como haciendo cargo, desde el acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de distintas formas de violencia, el acompañamiento a personas que están en situación de consumo también, eso con un esfuerzo. Uno ve trabajando a los distintos espacios un esfuerzo realmente muy importante y a veces poco valorado desde el propio Estado. Sí, lastimosamente, cuando nosotros empezamos a organizar a los trabajadores también nos encontramos con muchas de las consecuencias de la exclusión, ¿no? Nosotros decimos que nosotros no somos excluidos del sistema, nosotros somos excluidos de derechos, ¿no? Y el derecho a la salud que tienen los hijos de nuestros compañeros o nuestros mismos compañeros y compañeras, digamos, muchas veces nos encontramos con este flagelo que planteas vos, que es el del consumo problemático, que en la provincia también van a aumentos. Lastimosamente tenemos que hablar de muchos de nuestros jóvenes en situación de adicción, y nosotros tenemos nuestro dispositivo de viento de libertad en Posay, en Garupá, en Garupá y en El Dorado, que como decís vos, viene a innovar algo muy jodido que es una ausencia, no podemos decir total del Estado, pero sí un abordaje no integral o no un abordaje no como el que se merece el pueblo para con las personas en situación de consumo, digamos, porque cuando yo siempre hablo con gente que no es del sector, que no es de la gremialidad, de la economía popular, gente profesional, y yo le digo, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que a nadie le gusta que le roben en la casa o que sucedan situaciones de violencia en la calle y nada. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros todos en el conjunto de la sociedad para que eso no suceda, digamos? Y lastimosamente para los pibes lo que hay es droga, lo que hay es delincuencia, esa es la opción que se les da, y nosotros de nuestro lugar tratamos de dar la respuesta más ampliada posible, entendiendo los alcances que puede llegar a tener nuestro trabajo, pero sí con la convicción de hacerlo, digamos, que es lo que nos va a dar el plus y nos hace la diferencia, creo yo, que es la militancia constante, digamos, 24/7, de poder darle alguna respuesta a esos pibes, a esas familias que por algo nos están llamando, ¿no? Todo el tiempo. Horacio, veía ahí entre las distintas ramas de este espacio, y vos contabas la rama rural, cartoneros, aparece sociocomunitarios, y me llamó la atención dos que me gustaría por ahí también que nos cuentes de qué se trata: el de liberados y familiares y el de seguridad social. ¿Qué cuestiones se abordan en estos dos espacios? Mira, el de liberados y su familia, básicamente nosotros trabajamos con situaciones de personas en situación de encierro y con sus familiares, y lo que hacemos es un aporte en todo lo que es legal, digamos, porque también hay muchos procesos de los cuales otra vez el Estado no acompaña, digamos. Entonces nosotros tenemos nuestros equipos de legales, todos militantes
que dejan el cuero en eso y acompañan a la familia para poder garantizar los procesos mediante el proceso de encierro y de reinserción en la sociedad esté acompañado. Entonces nosotros también, aparte de tener la asesoría legal, tenemos un espacio de acompañamiento cuando las personas en situación de encierro salen a la sociedad y necesitan un espacio para poder trabajar alguna cuestión productiva. Y tenemos una panadería que está ahí en Posadas, en la ciudad de Posadas, cerca ahí del Finito Germán, donde damos la posibilidad de que puedan tener la garantía de un trabajo y que a través de ello bajar los niveles de reingreso a las instituciones, digamos, de encierro, porque entendemos que hoy en día las cárceles lastimosamente no están cumpliendo la función con la que se fueron creadas, digamos, y muy fácilmente cualquier persona que salga vuelve a ¿cómo es? Vuelve al encierro, rápido, o de alguna u otra forma vuelve al encierro. Entonces nosotros queremos garantizar todo ese proceso de acompañamiento. Entonces no solo acompañamos a la persona en situación de encierro, sino que a su familia, para que todo ese proceso esté acompañado, digamos. Insisto, legalmente. No es un tema menor, hay que decirlo, porque bueno, la cuestión de las causas es una de las demandas. Cuando uno va a la cárcel, una de las primeras planteos es, bueno, la gente quiere saber qué pasa con sus causas. Claro. Y hay cientos de personas detenidas que nunca tuvieron contacto con su abogado defensor, por ejemplo, su abogada defensora. Y esto de los familiares también, porque es muy impresionante ver las dificultades que tienen las familias para sostener ese acompañamiento y para enfrentarse también al sistema penitenciario, que es no deja de ser un sistema de crueldad, digamos, ¿no? Sí, aparte de un sistema de castigo para la clase humilde y trabajadora también. Hay una cosa que hay que recalcar ahí, digamos. Pero sí, como decimos, ese acompañamiento lo tratamos de ampliarlo, de que suceda. Y como es una rama que lo venimos, es de las últimas ramas que pudimos desarrollar en la provincia, pero que también viene en amplio crecimiento y en amplia demanda, digamos. ¿Y la rama de la seguridad social, por dónde pasa? Seguridad social, lo que nosotros hacemos es un equipo que no vendría a ser como una rama para nosotros, sino que un área, donde nosotros garantizamos, por ejemplo, que muchos de nuestros compañeros puedan llegar a tener una obra social, que puedan llegar a tener una jubilación, que puedan de repente las compañeras que son víctimas de violencia de género puedan acceder a algún programa que pueda garantizar su seguridad, que ningún compañero, ninguna compañera deje de cobrar la AUH, por ejemplo, el alimentarse. Entonces nosotros tenemos otra vez un grupo de militantes que está muy en tema con respecto a esos trámites que garantizan derechos, y solo se dedican a eso, solo se dedican a trabajar eso, para que ninguno de nuestros compañeros tenga carencia en ¿cómo es? En materia de derechos que ya están garantizados por el Estado. Horacio, para terminar, y seguramente vamos a volver a charlar en otro momento, ¿qué resolvió el plenario? El plenario un poco lo que resuelve, un poco la búsqueda primera es, nosotros tenemos un movimiento que está en la gran mayoría de las localidades de la provincia, ¿no? Entonces nosotros tenemos cartoneros y compañeros que son de la ruralidad, compañeros y compañeras de las comunidades en ciudad. Entonces, en primera instancia era tratar de encontrarnos, que no es poca cosa muchas veces, y dimensionar el tamaño de organización que tenemos. Y como conclusión, si se quiere, nosotros entendemos que el proceso que viene para adelante no es el que estamos esperando, no es el que por el cual venimos luchando. Entonces nos preparamos y nos reunificamos, un poco también nos juntamos para darnos un poco de fuerza, porque lo que viene para nosotros para adelante
nos va a tener que encontrar luchando, y luchando es organizando desde la merienda de los gurises hasta la medida de lucha que determinemos a nivel colectivo, pero sí preparados porque entendemos que lo que viene para adelante no es lo que esperábamos de ninguna. Y ojalá no sea lo oscuro que a veces pensamos que puede llegar a ser real. Horacio, mil gracias por este tiempo y seguramente vamos a volver a charlar, también visibilizando un poco todas esas ramas que nos venís contando. Con alguna de ellas venimos también transitando algunos espacios, así que más que necesario poder visibilizarles también. Así que mil gracias. No, te agradezco a vos por el espacio y por esto que decís vos, de poder visibilizar nuestro trabajo, que básicamente es el recupero de derechos que nos fueron extirpando al pueblo humilde de nuestra patria, nada más que eso. Así que, de nuevo, gracias por el espacio y estamos predispuestos a cuando el llamado esté a participar. Mil gracias, Horacio. Hasta luego. Hasta luego. Horacio Errudibarte. Él es referente de el Movimiento de Trabajadores Excluidos, uno de los referentes de este espacio, que tuvieron su plenario el 27 de mayo, este fin de semana, 500 delegados y delegadas en la ciudad de Puerto Rico, un plenario que un poco nos contaba. Volvieron a dimensionar un poco el nivel de organización, las distintas ramas, como plantean, que vienen organizándose en nuestra provincia, atendiendo distintas problemáticas y sobre todo desde esta perspectiva también de que es una clase trabajadora que tiene que